a la vez. Cada una consumimos valores de LDL. Nosotros sabemos que el LDL, mientras más bajo y antes mejor, y el extremo riesgo sería el caso a tenerlo menor de 40 miligramos de decilitro controlado el colesterol. También esta guía introduce o reafirma lo que son modificadores de riesgo cardiovascular. Todos sabemos que los pacientes son multifacéticos, tienen muchas cosas, ¿no? Y hay factores de riesgo que no están encasillados dentro de los factores de riesgo estándar, por ejemplo, que toma el riesgo del score 2. Entonces, con un nivel de recomendación 2A, nos permite encasillar o tomarlos como modificadores de riesgo a los pacientes que tengan o enfermedad familiar, obesidad, deprivación social, inactividad física, y dentro de uno de los más importantes que también voy a nombrar más adelante es la LPA. Nombra a la LPA más de 50 miligramos de cilitro como un factor de riesgo modificador del factor de riesgo absoluto. Así es que es algo a tener en cuenta cada vez que tengamos un paciente de esto en la etapa diagnóstica para ver si lo podemos subir o bajar dependiendo de estos factores. También nos dice que en pacientes de bajo riesgo o moderado riesgo cardiovascular, un modificador de riesgo bastante útil es el score de calcio coronario por tomografía. Sabemos nosotros que por el estudio MESA y los subestudios que han venido después de ese, hay una relación directa dentro de lo que es el calcio coronario con los eventos cardiovasculares. De hecho, acá les traigo ¿cómo se llama? El gráfico en los que muestra que personas que tienen más de 100 unidades Agatston de calcio coronario tienen mayor cantidad de eventos cardiovasculares a lo largo del tiempo. También una pequeña incidencia de ACV. Entonces, en presencia de coronaria aterosclerosis subclínica, podemos utilizarla como modificador de riesgo también con el mismo nivel de evidencia que el anterior, un nivel de evidencia 2A. Nuevas terapias para el control del colesterol LDL. Nosotros sabemos que cada terapia tiene que estar ligada a un porcentaje de reducción del nivel de LDL colesterol, siendo siempre nuestras principales caballitos de batalla las estatinas, tanto de moderada como de alta intensidad, al pie del cañón, teniendo sus reducciones correspondientes cada una. A esto se les agregan el ezetimibe, el ácido bempedoico y hace recientemente también los inhibidores de la PCSK9. Tanto solos como combinados, sabemos cuánto pueden redescender cada uno el nivel de colesterol LDL. Y esto también le viene a dar apoyo fuertemente a la actualización de la guía actual, porque ¿qué es lo que nos dice? Las terapias no estatínicas, que serían la ezetimibe, el anti-PCSK9 y el ácido bempedoico, con evidencia cardiovascular probada, solas o en combinación, se recomiendan en pacientes que no pueden tomar estatinas para disminuir el nivel de colesterol y así disminuir el riesgo, los eventos de riesgo cardiovascular. Dicha elección o combinación debe elegirse según la reducción adicional de niveles de colesterol LDL que tenga cada una. No vamos a elegir una terapia que nos disminuya un porcentaje bajo el LDL si en realidad estamos en pacientes de alto o muy alto riesgo y nuestra reducción debe ser mayor. Y por otro lado, el ácido bempedoico también gana fuerza en esta guía. ¿Por qué? Porque en personas que no pueden tomar estatinas, se recomienda el ácido bempedoico para lograr los niveles de LDL colesterol. El estudio pivot que le da fuerza a esto es el Clear Outcomes, en el que vemos que el ácido bempedoico versus placebo disminuye los niveles de LDL colesterol en el tiempo. Un nivel de evidencia un nivel de recomendación bastante alto, 1B. Por otro lado, la dosis de ácido empedoico agregado a la estatina de máxima intensidad con o sin ezetimibe debería ser considerada en pacientes en alto o muy alto riesgo para lograr los niveles de colesterol. Entonces, en pacientes que ya estamos con estatinas, fíjense el estudio, el Clear Wisdom, lo que acá dice placebo son pacientes que ya estaban tomando estatinas o estatinas con combinación con ezetimibe versus ácido empedoico agregado a esa combinación logran niveles de LDL menores en el tiempo respecto a los que no lo toman. Entonces, en pacientes de alto o muy alto riesgo, considerar el agregado del ácido empedoico. Por otro lado,
Ya yendo para otras partes, la hipercolesterolemia familiar homocigota, pacientes mayores de 5 años, o sea, factor de riesgo cardiovascular bastante elevado, que no se controla el nivel de LDL a pesar de las terapias anticolesterolemia, se sugiere el uso de evanicumab, en el cual vemos este estudio, el ELIPSE-HOF, en el cual el evanicumab contra placebo disminuye los niveles de LDL a lo largo del tiempo. Combinaciones en coronario agudo. Es un pivot o es una piedra esencial, como todos bien sabemos, la optimización de la terapia antilipídica durante la internación de estos pacientes. Y algo que nosotros creíamos que va a ir ganando cada vez más fuerza a la vez de, por ejemplo, ya está visto en hipertensión arterial el inicio de combinación dual o terapias combinadas, nosotros ya lo estamos empezando a ver en coronario agudo, si bien con niveles de evidencia bajitos, pero lo estamos empezando a ver. El inicio de terapias combinadas, por ejemplo, ezetimibe más una estatina de alta intensidad en pacientes que no hayan tomado ninguna terapia antilipídica antes, se puede ser considerado durante la internación. Entonces, ya estamos teniendo niveles de recomendación para iniciar de cero esta terapia durante la internación. El Improve It es el estudio que le da fuerza a esto, en lo que compara la simvastatina sola contra la simvastatina ezetimibe durante la internación de un síndrome coronario agudo. Y para comparar, acá les traigo lo que nos dicen las guías de síndrome coronario agudo, tanto de la ESC 2023 como de la AJA de este año, el 2025, en síndrome coronario agudo, el inicio de estatinas con ezetimibe, o sea, la estatina alta dosis con ezetimibe durante la internación era 2B. Así es que ahora pasar a un 2A le da mayor fuerza para nosotros en nuestra práctica clínica poder iniciar terapias combinadas. Lipoproteína A, acá lo que más hace pie la guía es como un factor modificador de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque ya bien, como había dicho al inicio, toma en cuenta la lipoproteína A más de 50 miligramos de cilitro, considerarla como un modificador de factor de riesgo, sobre todo en aquellos pacientes que ya están en un riesgo cardiovascular moderado o alto, puede ser un gran modificador de riesgo para, ¿cómo se llama?, aumentar nuestra dosis de objetivo para el colesterol. Ahora bien, ¿qué era lo que decía la guía del 2019? En pacientes con una LPA mayor a 180, el riesgo era equivalente a una hipercolesterolemia familiar heterocigota. Así es que esta guía con un nivel de LPA menor nos permite usarla ya como un factor de riesgo cardiovascular y no esperar hasta los 180. Obviamente, la LPA debe ser tomada una vez en la vida, lo que sugiere la guía, y depende de eso, es el factor de riesgo modificador que le damos. Respecto a la hipertrigliceridemia, esta parte está interesante, ¿por qué? Porque entra en acción lo que es el icosapentil etilo, que puede ser considerado, debe ser considerado en combinación a una estatina de alta dosis en alto o muy alto riesgo en pacientes con triglicéridos elevados, entre 135 y 500, para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, en pacientes con alto o muy alto riesgo, con estos niveles de triglicéridos, pensar en icosapento de etilo 2 gramos 2 veces al día. El estudio que le da sobre todo más fuerza a este es el REDUCE-IT, en el cual obviamente nosotros sabemos que el endpoint primario se logró, fue mucho menor en el grupo de icosapentil etilo versus el grupo placebo. Ahora una aclaración que no lo puse nada positiva, pero en Argentina, hasta donde yo sé, el icosapentil etilo todavía se sigue vendiendo en comprimidos de 1 gramo por 30 comprimidos y acá son 2 gramos 2 veces al día. Entonces el paciente, para nosotros acá, por lo menos localmente, hacer esta terapia tendríamos que darle 4 pastillas más al paciente en el día. Esperamos la pastilla de 2 gramos, o por lo menos si está por salir, yo no me he enterado, pero estaría bueno tener esa aclaración al momento de la práctica. Por otro lado, en pacientes con hipercloriconemia familiar, el volaneserson, ahí se me traba un poco la lengua, en pacientes con hipertrigliceridemia elevada, más de 150,
puede ser considerado solamente para el riesgo, para reducir el riesgo de pancreatitis. Lo que vio el estudio que le da pie pivot a esto es la reducción del porcentaje de pancreatitis, no tanto de riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces es algo a tener en cuenta al momento de nombrar esta medicación. Ya para ir terminando, las últimas 4 diapositivas, creo que voy bien con el tiempo. Poblaciones. Esto es interesante ya que estamos hablando de prevención cardiovascular. En pacientes HIV más de 40 años de edad, independiente de su riesgo cardiovascular basal, se sugiere o está recomendado el inicio de una estatina para disminuir el riesgo cardiovascular de estos pacientes. El Ripivit, que comparó pitavastatina contra placebo, encontró una disminución del MACE a lo largo del tiempo en pacientes HIV. Por lo tanto, fue uno de los más centrales en el cambio de esta decisión y dice que la elección de la estatina debería ser usada, debería ser elegida según su potencial interacción con otros medicamentos, sobre todo los retrovirales. La simvastatina y la atorvastatina son dos de los medicamentos que más actúan con algunos de los retrovirales, por eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque uno, al estar tomando cualquier antirretroviral, la lista es muy larga, pero estos son los principales, puede aumentar las concentraciones séricas de estos dos estatinas, así es que hay que tener cuidado al momento de la elección. La pitavastatina es una buena elección y la rosuvastatina baja dosis, pero para ciertas antirretrovirales. Por otro lado, algo que también hablamos de prevención cardiovascular en ciertas poblaciones son las estatinas dentro de lo que es las terapias oncogénicas. Un estudio en el que se vio que las antraciclinas en pacientes con alto o muy alto riesgo de generar toxicidad cardiovascular relacionada a la quimioterapia disminuían el evento, la disminución de la fracción de eyección en estos pacientes. ¿Y cuál fue el estudio? El STOP-CA, en el cual comparó atorvastatina versus placebo en pacientes que tomaban antraciclinas. Este estudio no tiene mucha fuerza porque esto es un comentario por este estudio, pero inicialmente iba a medirse la fracción de eyección por resonancia magnética y después, por cuestiones de la pandemia, tuvo que ser cambiado a medición de la fracción de eyección ventricular izquierda por ecografía cardíaca. Por eso es un poco criticado este estudio, pero de todas formas, lo que se vio es que en personas que tomaban atorvastatina, un MACE fue mucho menor al placebo. ¿Y cuál fue ese MACE? La reducción del 5% de la fracción de eyección ventricular a lo largo del tiempo. Tuvo un seguimiento máximo de 2 años. Es por eso que empieza a entrar un poco las estatinas dentro de la prevención cardiovascular. Y estos pacientes, en el STOP-CA, eran muchos pacientes con cáncer de células blancas, sobre todo leucemias. STOP-CA. Y para ir terminando, algo que está en boca de todos son los suplementos dietarios. Entonces toma un poquito de posición lo que es la guía en este aspecto, porque lo que nos dice, los suplementos dietarios o vitaminas que no tengan seguridad demostrada y que no disminuyan los niveles del colesterol no son recomendados para disminuir el riesgo cardiovascular absoluto. El estudio principal es el SPORT, en el que se comparó la estatina versus diferentes suplementos, por ejemplo, el ajo, lo comparó también contra placebo y fíjense, en azul la estatina es la única que disminuye de forma significativa los niveles de LDL versus el resto que se compararían incluso a nivel de placebo. Por eso no estaría recomendado dentro de este apartado para los niveles de colesterol LDL. Y otro es el omega 3 en este estudio, que es el OMEMI, que en pacientes adultos mayores, después de un infarto se les administró algunos omega 3 y no hubo diferencias primarias a lo largo de las semanas de un mes primario. Por eso es muy clara la guía que no hay que dar suplementos que no tengan evidencia cardiovascular comprobada para la disminución del factor de riesgo dentro de pacientes con dislipemias. Este mensaje a llevar a casa, ¿qué es lo que yo daría de esta actualización, de esta guía? El síndrome coronario agudo, obviamente, la optimización, la lentificación del tratamiento desde un inicio, la intolerancia a las estatinas nos da más pie al uso del ezetimibe, el ácido empedoico o los inhibidores de la PCSK9. Considerar el icosapento de etilo en pacientes con riesgo alto o muy alto y triglicéridos elevados.
La LPA hay que medirla al menos una vez en la vida actualmente y mayor de 50 miligramos de cilitro usarla como reclasificador del riesgo en estos pacientes. En pacientes con VIH mayor de 40 años, independientemente de su riesgo cardiovascular, se recomienda el uso de una estatina de forma preventiva y terminando los suplementos no hay que usarlos sin una clara evidencia en la reducción de riesgo que tengan. Para finalizar, FAC Cardiólogo Joven, estamos haciendo una encuesta, dislipemia bajo la lupa, cortita, 5 minutitos, para ver cómo es la práctica habitual de los cardiólogos en Argentina en relación a las dislipemias. Nada, y estos datos van a ser presentados ahora en el weekend de cardiólogo joven que se celebra esta semana y en los próximos congresos. Así es que nada, muchas gracias por la atención y volvemos. Excelente, Valentín, tu presentación muy clara. Araceli, si quieres empezar a compartir, completamos con tu presentación y luego vamos con los comentarios. Perfecto. Ahí logran ver la imagen. Sí, se ve perfecto. Bueno, yo voy a continuar entonces hablando de este trabajo que es el SOURMOON 5. Es un trabajo que se inició en abril del 2023 y terminó en noviembre del 2024. Finalmente se publicó en la New England el 11 de mayo del 2025 y lo que hace es evaluar el uso de tirzepatide en comparación con semaglutide para el tratamiento de la obesidad. Este trabajo surge del hecho de que nosotros sabemos que la tirzepatide y la semaglutida son medicamentos que son muy eficaces para el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, antes de la publicación de este trabajo, no había evidencia en cuanto a la eficacia y la seguridad de la tirzepatide en comparación con la semaglutida en pacientes obesos, pero que no sean diabéticos. Y en este contexto es que surge el trabajo. Se plantea como punto final primario evaluar el porcentaje de cambio en el peso de los pacientes desde que iniciaban el tratamiento hasta la semana 72, que era cuando terminaba. Y como punto final secundario, se planteaba ver las reducciones en el porcentaje de peso en 10, 15, 20, 25% y a su vez el cambio en la circunferencia de la cintura desde que iniciaban el tratamiento hasta la culminación del mismo a la semana 72. En total se incluyeron 751 pacientes, eran pacientes de 32 centros de los Estados Unidos y de Costa Rica, que tenían como criterio de inclusión pacientes que sean mayores de 18 años, que tengan un índice de masa corporal mayor a 30, o en casos de que tengan un índice de masa corporal mayor a 27, tenían que tener una complicación relacionada a la obesidad, es decir, que sean, por ejemplo, hipertensos, que sean dislipidémicos, que tengan apnea obstructiva del sueño o enfermedad cardiovascular. Y a su vez que hayan hecho un esfuerzo fallido para bajar de peso. En este trabajo se excluyeron pacientes que tenían diagnóstico de diabetes y que habían hecho algún tratamiento para reducir la obesidad. O por ejemplo, aquellos que venían tratados con el GLP-1 o que habían logrado una disminución en el peso corporal mayor a 5 kilos, digamos, en los últimos 90 días antes del inicio del estudio. Y ahí lo que se hizo es, al utilizarlos de uno a uno, digamos, hubo un grupo que recibió tratamiento con tirzepatide y el otro grupo fue tratado con semaglutida. El objetivo, la dosis objetivo de la tirzepatide era lograr los 10 o 15 miligramos y en la semaglutida 1.7 miligramos o 2.4 miligramos, que sería la dosis máxima. Y lo que se hizo fue administrar la medicación por vía subcutánea una vez a la semana durante un periodo de 72 semanas. En el caso de la tirzepatide, se iniciaba con una dosis mínima de 2,5 miligramos con el objetivo de ir titulando la dosis cada 2 semanas, aumentando, digamos, 2,5 miligramos hasta llegar a esta dosis objetivo en caso de que el paciente tolere. Y en la semaglutida se iniciaba con una dosis de 0,25 miligramos que se ajustaba también a la semana 4 a 0,5, 1, 1.7 si toleraba el objetivo de lograr los 2.4 miligramos.
En cuanto a las características generales de la población, en su mayoría eran pacientes de sexo femenino en un 64%, pacientes de raza blanca en un 76% de los pacientes, tenían una duración promedio de la obesidad de 15 años, un peso corporal de 113 y un índice de masa corporal promedio de 39. En la mayoría de los casos, el IMC era mayor a 35 y los pacientes, más de la mitad de los pacientes, además de ser pacientes obesos, tenían una complicación relacionada a la obesidad. Entonces, el punto final primario, como habíamos dicho, era evaluar la disminución del peso corporal y lo que se vio es que los pacientes que recibieron tratamiento con tirzepatide lograron una disminución del 20% en comparación a los pacientes tratados con semaglutide, que habían logrado el objetivo en un 13% de los casos. El punto final secundario evaluaba la reducción del 10, el 15, el 20 y el 25% del peso corporal en los pacientes tratados con tirzepatide y semaglutide. Lo que se vio es que la mayoría de los pacientes tratados con tirzepatide llegaban a lograr estos objetivos y un porcentaje menor de pacientes tratados con semaglutide. Y en cuanto a la reducción de la circunferencia corporal, lo mismo, de la cintura, perdón, lo mismo, un 18% de los pacientes tratados con tirzepatide logró este objetivo. Y esta es una curva que muestra básicamente lo mismo, la disminución del peso corporal y la circunferencia de la cintura en un periodo de 72 meses, que era lo que duraba el trabajo. En cuanto a las complicaciones que se evidenciaron durante el seguimiento, la mayoría eran complicaciones leves a moderadas, gastrointestinales, como las que vemos frecuentemente, asociadas a náuseas, constipación, diarreas, eh, eran las que se presentaron con mayor frecuencia. Y como conclusión del trabajo, se vio que entre los pacientes con obesidad, pero que no tenían diagnóstico de diabetes, el tratamiento con tirzepatide fue superior al tratamiento con semaglutide con respecto a los dos puntos, digamos, a la reducción del peso corporal y a la reducción de la circunferencia de la cintura en un periodo de 72 años. Gracias. Muchas gracias, Araceli, por la presentación. Vamos a dar pie a nuestros panelistas invitados, el doctor Augusto Lavalle Cobo, el jefe de cardiología del Sanatorio Tamendi, miembro del Comité de Obesidad y Diabetes de FAC y tesorero de la Sociedad Argentina de Lípidos, el doctor Facundo Balzano, expresidente de CONAREC, coordinador de UCO del Sanatorio Antártida, staff de rehabilitación cardiovascular en el Hospital Durán. Esperamos sus comentarios sobre las presentaciones de los chicos. No sé quién quiere empezar. Buenas noches, buenas tardes ya, pues todavía es medio de día. Gracias, Mariana, por la presentación y por la invitación y felicitaciones a Araceli y Valentín por sus lindas y enriquecedoras presentaciones. Y aprovecho a saludar a Facu por su nuevo cargo de coordinador, así que felicitaciones, Facu. Muy reciente. Gracias. ¿Querés empezar vos, Facu, o querés que arranque? Como quieras vos, ¿eh? Como quieras, arranca Augusto, arranca tranquilo. Bueno, no, yo quiero, a ver, la verdad que siempre que se publica una actualización de guías, como es en este caso, hay mucha expectativa de qué cosas pueden cambiar. Desde las guías anteriores hasta las actuales pasaron casi 6 años, si no 6 exactos, en los que hubo muchas novedades en el manejo de las dislipemias. Y creo que el principal problema que hoy tenemos en el mundo es la subutilización de terapias en pacientes de alto, muy alto riesgo y el alcance de estas poblaciones a los objetivos que durante muchos años prácticamente se venían repitiendo, ¿no? Porque el menos de 70, el menos de 55 ya tiene, por decirlo de una manera, varios años en el mercado. Entonces creo que uno, si piensa el problema, lo que le pedía a las guías era qué herramientas me va a ofrecer para tratar de estimar mejor el riesgo cardiovascular y a partir de eso, qué herramientas tengo para alcanzar el LDL. Y la otra cuestión que uno podría pensar es, a ver, toda esta información nueva que tenemos,
me va a permitir actualizar las metas que estoy buscando. Es decir, tengo que hablar de menos de 55 en otro grupo de pacientes o incluso con una, acá está definido como grupo alto riesgo extremo, ¿no? Pero uno podría decir el menos de 40 pasaría al alto riesgo. Creo que esas eran las dos expectativas que tenemos y creo que fue muy acertada la redacción y la forma de redacción de las guías, porque si uno lee las primeras dos hojitas, la verdad que se la pasa explicando el cómo estratificar el riesgo, el cómo las calculadoras nos permiten estratificar el riesgo a nivel poblacional, pero todas las falencias que eso tiene después en la extrapolación o en el traslado al riesgo individual del paciente y la importancia de todos los modificadores de riesgo que tienen que influir en la toma de decisiones en la práctica diaria. Es decir, no me tengo que basar en un porcentaje, sino que tengo que considerar todos estos modificadores o amplificadores, si uno quiere, de riesgo, ¿no? Entonces creo que eso primero es el punto más importante que nos deja las guías. Después creo que otro punto interesante que tiene que ver con la inclusión del ácido bempedoico, si bien hay un solo estudio con eventos clínicos, la verdad que la población de pacientes con intolerancia a las estatinas, por un lado, y que no alcanzan las metas donde el bempedoico también podría tener un lugar como una triple terapia, está muy bien y está muy bueno que tenga un peso, porque esto también cuando las guías tienen peso facilitan el acceso, ¿no? Porque hay como una mayor obligación a las coberturas y otras cosas. Está buenísimo lo de la terapia combinada al momento del alta, por más que, como dice Valentín, no hay estudios fuertes y no creo que los haya tampoco en este escenario, pero sabemos que la terapia hipolipemiante precoz impacta en términos de regresión de placa y eso tiene que ver también con un buen pronóstico a mediano y a largo plazo. Y después la lipoproteína A, que antes era una indicación prácticamente como un equivalente a una hipercolesterolemia familiar, donde un solo valor me implicaba un tratamiento. Hoy creo que eso no cambia, pero sí me permite considerar, como dijo Valentín también en su presentación, valores más bajos para tomar conductas, ¿no? Buenísimo lo del HIV, una población subtratada. Seguramente cuando ustedes reciben pacientes en el consultorio con VIH o en la internación, no es alto el porcentaje de estatinas que tiene esta población. Son pacientes donde incluso había mucha reticencia por las interacciones y todo, y creo que la pitavastatina acá viene y debería ayudar un poco en este panorama. Y también el tema del volanesorsen para las hipertrigliceridemias primarias, que como sabemos el riesgo grande que tienen es ser de hipertrigliceridemia, y estos estudios estaban hechos básicamente para ver el impacto en reducción de triglicéridos, pues estos pacientes, por lo general, por las alteraciones genéticas que tienen principalmente la lipoproteína lipasa, no responden a las terapias convencionales con fibratos y otras cuestiones. Entonces, lo que se buscaba era ver cuánto reducían los triglicéridos e indirectamente el impacto en eventos clínicos como la pancreatitis, que es lo que predomina. Estos pacientes se suelen morir de pancreatitis y no de un infarto. Por eso es que no hay tampoco observable ni por el tamaño muestral ni por la fisiopatología, porque no es una hipertriglicemia moderada como vemos en un diabetes, en un paciente con diabetes donde hay mucho remanente de colesterol, sino que acá lo que predomina son kilomicrones y los kilomicrones no tienen en su constitución colesterol, es triglicérido, entonces por eso no tiene tanto impacto cardiovascular, ¿no? Me parece que es una linda guía, una linda actualización. Lamento que haya tardado 6 años en salir, creo que nos la debíamos un par de años antes, pero no sé vos, Facu, ¿qué pensás? ¿Qué te pareció esto? Creo que viene a sumar y mucho y ojalá permita que más pacientes reciban los tratamientos que tienen que recibir y alcancen en mayor proporción los objetivos. Sí, sí, yo creo que, como siempre, como decís vos, tenemos las expectativas a que nos vengan a solucionar cuando se nos queman los papeles que queremos restratificar a los pacientes. Creo que esta guía nos dio esto que esperábamos. Ya sabíamos que no nos iba a permitir el score que saliera, sea de la forma que sea, que nos sirva para nuestra población, pero creo que con el box ese que muestran en la guía, que está muy, muy bien redactado, de los factores que nos permiten restratificar el riesgo, me parece muy acertado también el incluir los factores psicosociales, el estrés, la deprivación social que pone también la sociedad europea. Creo que son factores importantísimos que lo vemos día a día, que podemos lograr bajarle muchos puntos el LDL, pero hay
ciertos condicionantes que si no corregimos la parte psicosocial, el paciente suele seguir estando en riesgo. También el perfil inflamatorio que pone la PCR constantemente elevada, más de 2 miligramos litro, creo que son puntos importantes que uno los tenía en mente para la práctica, pero que se pongan los papeles creo que es importantísimo. Lo mismo que la reestratificación con las imágenes, ya sea con calcio coronario o con la búsqueda de ateromatosis subclínica, tanto en miembros inferiores como con vasos de cuello, es muy importante. La inclusión del ácido bempedoico, que también se hablaba mucho, lo hemos charlado varias veces, bempedoico sí, bempedoico no, lo asociamos, no lo asociamos en terapia vía oral, era medio un manotazo ahogado que uno utilizaba a veces cuando no tenía el acceso, sobre todo en salud pública, muchas veces que cuesta conseguir fármacos inyectables, sobre todo el uso del ácido bempedoico y del ezetimibe con las estatinas en combinación también creo que llega como para abrir un poco el panorama en el tratamiento de los pacientes, sin ni hablar en los pacientes VIH, que ya nos da la indicación mayor de 40 VIH, indiquen la estatina, porque son pacientes que tienen un aumento hasta 2 veces o más del riesgo cardiovascular con respecto al resto de la población. Así que creo que esta guía puso muy bien eh, el tema de un algoritmo, que era lo que venía faltando, un algoritmo bien de cómo reclasificar a nuestros pacientes individuales. Perfecto, muchísimas gracias por sus opiniones, muy valiosas. Hay una pregunta en el chat del doctor Campana que pregunta si iniciarían triple terapia de entrada con estatina, ezetimibe y bempedoico en un paciente donde se pueda estimar que con doble terapia no va a llegar a la meta, por ejemplo, un paciente post-YAM que tenga un LDL de inicio de 160. El doctor Campana ya está pensando en la actualización de estas guías que se acaban de publicar. Está adelantado. No, creo, Lucas, que es una buena pregunta, es un buen escenario. Hoy tratemos de usar terapia combinada con estatinas y ezetimibe e incluso en un solo comprimido. El agregado de bempedoico ya te habla de 2 pastillas, ¿no? Y no una sola. Nosotros tenemos combinaciones de Atorva 40-10, Rosu 20-10, 40-10 también. Entonces, uno me parece que puede optar por eso. Está bien, creo que para algún paciente puede ser considerado, no lo agregaría a rutina. Hay un estudio hecho en la India con Rosu 20, Cetimibe 10 y Bempedoico al alta, y a las 6 semanas la proporción de pacientes que alcanzaba el LL-55 era casi un 70%. La verdad que son números altísimos para el impacto que uno ve en el agregado de bempedoico en la triple terapia. Porque una cosa es el bempedoico como monoterapia combinado con el Cetimibe, pero cuando lo combinamos con estatinas de alta intensidad y ezetimibe, yo en la práctica no veo reducciones muy marcadas. Vos pensás que un 10% de reducción, que puede ser mucho para una triple combinación, en un LDL 60 son 6 miligramos de cilitro, ¿no? Entonces, la verdad que el impacto en números absolutos, para mí, yo lo que veo no es muy grande. Creo que por ahí 160 ya sabés que no llega, pero estás ahí. Por ahí lo espero a ese paciente. Sí, por ahí lo considero en un paciente un poquito más alto, donde la duda es bempedoico o un fármaco que actúe a nivel de PCSK9, ¿no? Yo lo uso mucho, no sé, Facu, vos y el resto, en un paciente ya externado que está con LL 70, pone 70 y monedas. Ahí sí lo uso bastante. En el que tiene 90 y por ahí lo agregás, pero es un paciente que vos sabés que no va a alcanzar el objetivo igual y que tendrías que pensar en otra cosa. Sí, sí, tal cual. En el paciente que está más border, ahí a llegar a la terapia y le puedes dar una ayuda para no avanzar a terapias más complicadas de conseguir, por decirlo de alguna manera. Em, Y perdón, otro tema interesante que se mencionó también en las guías, en la presentación de Valentín, fue el tema del icosapento de etilo, ¿no? O sea, creo que es un fármaco que consideramos poco, muchas veces predomina ante una hipertrigliceridemia moderada el uso de fibrato con respecto al icosapento de etilo. Yo la verdad que no soy un fanático, pero me parece que la evidencia en los distintos estudios, más allá de las críticas de la rama placebo del Reducit, es que hay un efecto independientemente del impacto que tengan los triglicéridos en términos de reducción de eventos cardiovasculares.
Y nosotros hicimos un trabajito hace poquito que se presentó en la revista de la Sociedad de Cardio que lo que nos muestra es que un 20% de los pacientes con diabetes en prevención secundaria tienen criterios de elegibilidad para icosapento etilo, ¿no? Es decir, 1 de cada 5 pacientes podría beneficiarse o podría tener criterios de inclusión con esta terapia y de alguna manera tener impacto en el riesgo residual. Acá hay otra pregunta del público. Preguntan sobre el score de calcio, de no tenerlo disponible, si puede ser válido reemplazarlo por el Doppler de vaso de cuello asociado al aorto ilíaco para poder reclasificar el riesgo. Sí, generalmente lo que se utiliza es el Doppler, como habíamos dicho antes, vasos de cuello, miembros inferiores, tronco brachiocefálico y subclavias, que son los que generalmente se suelen utilizar, y se vio una buena correlación con respecto al score de calcio en caso de no tenerlo, permite restratificar con una muy buena aproximación el riesgo de estos pacientes. Perfecto. ¿Alguien tiene algún otro comentario, duda para hacer? Si no, damos por finalizado este encuentro, esta jornada. La verdad que muy, muy buenas sus Yo hago un mini comentario, presentaciones. Mariana, cortito, antes de cerrarlo, Sí, por en honor a favor. la presentación de Araceli también del Surmont. Creo que está bueno, ¿no? Que aparezcan terapias. Hoy tenemos terapias para lograr reducciones de 20% del peso corporal con esta combinación de un GLP-1 y un GIP, que lo que hay que ver después pareciera ser, y lo demuestran los estudios solos y en esta comparación que nos mostró que es superior al semaglutida en términos de reducción de peso, de porcentaje de pacientes que reducen peso, pero habría que ver después cuánto impacta esto en lo cardiovascular, ¿no? O sea, si esto se va a asociar a una mayor reducción porque bajan más de peso, si el GIP tiene algún efecto independiente o si realmente el beneficio cardiovascular es por la analogía al GLP-1 y eso no tiene impacto entonces, y por ahí va a haber pacientes con menos peso que uno se incline por uno, otro más por otro. Habrá que ver esa discusión. Creo que es interesante y empieza una nueva era de estudios y vamos a tener comparaciones indirectas a lo pavote en los próximos meses y años para tratar de convencernos de que uno es mejor que el otro, pero creo que bienvenidos los dos a la estrategia y a nuestro arsenal terapéutico en breve en la Argentina, ¿no? Sí, sí, tal cual. Creo que ahora con estos estudios que están empezando a salir cabeza a cabeza comparando ambas terapias, a pesar de que uno es dual y otro es simple, creo que si bien no se vio tanto el impacto como se vio ahora en el estudio Surpass, pero creo que, como dice Augusto, en breve lo que vamos a terminar haciendo es haciendo esta selección entre pacientes que por ahí tienen hemoglobina glicosilada mucho más elevada, pacientes que requieren mayor pérdida de peso, poder hacer una selección entre terapia dual, terapia simple, por lo menos en estos pacientes, ya que se vio no inferioridad en los efectos cardiovasculares. Igualmente falta muchísimo todavía, recién tenemos los primeros estudios que están empezando a salir comparativos, pero coincido con Augusto que vamos a poder hacer elección entre terapias simples, terapias combinadas en los pacientes que vemos con gran obesidad, con gran afectación por la diabetes, sobre todo también. Totalmente. Bueno, ¿algún comentario más? Creo que no hay ninguna pregunta más del público. Bueno, perfecto. Muchas gracias por todas las opiniones y comentarios, muy, muy valioso. Gracias por estar presentes en esta tarde. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar por finalizada esta jornada. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Gracias por la invitación. Hasta Chao. pronto. Hasta luego.